Continuamos con Jurisprudencia al Día con nuestro tema de hoy, los derechos humanos e internacional humanitario enfocado al derecho laboral y la seguridad social. Doctor López, para que el TLC entre Estados Unidos y Colombia fuese aprobado, el gobierno Obama hizo algunas recomendaciones en materia de garantías sindicales, con referencia también a la calidad de las sentencias proferidas por los jueces en Colombia. Partiendo de ese hecho, ¿usted considera que se pueden más adelante presentar otro tipo de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Efectivamente, Sandra, claro. Algunos tratadistas y consultores políticos opinaban que esto era una intromisión en el interior del gobierno colombiano, pero no. Como te dije anteriormente, es innegable la problemática que hay, más que todo en materia sindical, que conoce la OIT y que hay unas estadísticas muy fuertes. Si tú recuerdas, el anterior ministro de Justicia, la Comisión también, la Comisión Interamericana dentro de su obligación de pasar los informes, tiene a Colombia como uno de los países violadores de los derechos humanos. Se hicieron unas recomendaciones para mejorar la situación de los trabajadores colombianos, los sindicalistas y la calidad de las sentencias. Yo considero muy personalmente que el 90% de las sentencias que profieren los jueces laborales tienen violaciones a las garantías judiciales. Y aparte de eso, la jurisdicción laboral está llamada a desaparecer o está amenazada. Hoy por hoy, si tú ves el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, consagra los 3 órganos, entre ellos está el jurisdiccional. La legislación laboral, en la legislación laboral, Sandra, los jueces perdieron el principio de la autonomía. Hoy un juez laboral para dictar una providencia está sujeto a los organismos de control. Para pronunciarse sobre X o Y necesita el concepto de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, que no ocurre en otras jurisdicciones. El artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral y la Seguridad Social consagra que el juez es autónomo en sus providencias y al momento de dictarla no necesita que un organismo de control del ente administrativo interfiera en las decisiones. Ya, te reitero, la autonomía desapareció. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te digo yo que hay violación? Se ha violado un principio internacional que lo consagra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Castillo Petrucci contra República de Perú, del juez natural. Tú presentas una demanda laboral en Colombia, se le asignan un juez, crean un juzgado de descongestión y lo mandan, y ese juez es el que te falla eso. Muchas veces, sin el respectivo conocimiento, nombran unos funcionarios por llenar una vacante y violan las garantías judiciales. Hoy por hoy, en materia laboral, uno presenta un proceso y ahora con el nuevo sistema de oralidad, llega un juez olímpicamente y te niega la práctica de una prueba. ¿Y en qué quedó el debido proceso del artículo 29 de la Carta Política? ¿En qué quedó el artículo 230 de la Carta Política, el libre acceso a la administración de justicia? Si se pide una prueba, el último procedimiento laboral, el de la oralidad, dice que son 2 audiencias, pase lo que pase, sacrificando el derecho. Estos temas son objetos a futuro, Sandra, de peticiones, porque hay violación de las garantías judiciales. Si niegan las pruebas de oficio, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Laboral está la diligencia de inspección judicial. Y hoy el 90% son raros y contados los jueces que la practican. Ningún juez laboral te ordena la práctica de una inspección judicial. Entonces, estas personas pueden acudir a futuro, el juez niega la práctica de la inspección judicial. Ahora, la misma norma consagra que deben presentar los documentos al momento de contestar la demanda. El artículo 18 de la ley 712 del 2001. Pero no presentan los documentos, el juez debe rechazar la contestación de la demanda. Eso no ocurre. Llega el negocio, cuando llega fallo, el juez absuelve porque faltaban las pruebas. Pero es que las pruebas se las pidieron. Ahí hay una violación del artículo 8º, inciso primero y segundo, y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay una violación a las garantías judiciales.
Para poca fortuna de las personas que presentan esta demanda, si presentan un recurso de apelación al tribunal, el tribunal confirma, con raras y contadas excepciones. ¿Qué ocurre? Por eso es que el gobierno Obama pidió que mejoraran la calidad de la sentencia. Mira tú, Sandra, que eso ha pasado las fronteras. Ya se sabe la calidad de las sentencias que tenemos. Lo de la cuestión sindical, ya yo te lo comenté anteriormente. La estadística que tiene la OIT. Colombia lidera la violación de los derechos humanos en materia sindical desde el año de 1986. Ocupa el primer lugar desde la conferencia de Sudáfrica. De ahí, de esa fecha, vamos invictos. Vamos con medalla de oro en ese tema. Vamos de primero. ¿Qué ocurre? En materia sindical, se le dio a la Procuraduría General de la Nación la competencia para resolver esos casos, para que interviniera como medida preventiva con base en el artículo 277, inciso séptimo de la Constitución, la vigilancia. Uno va a la Procuraduría y le exige eso y no tramitan nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tema sería, al momento de peticionar contra el Estado, indicar que se han hecho estas y estas, que es uno de los formatos que tiene la petición. ¿Qué diligencia ha hecho el Estado para evitar eso? Uno dice, no, hemos pedido y hemos radicado estos documentos y los mandamos. Y no hay ni siquiera respuesta alguna. Para cumplir ese requisito, no considero que sea intromisión, sino que ya eso ha traspasado las fronteras nacionales, donde se dice que hay una violación a los derechos humanos, a las garantías judiciales, debido proceso y libre acceso a la administración de justicia. De todas maneras, las personas deben centrarse, deben hacer un estudio muy juicioso del tema. Y te explico una cosa bien importante. Aparte de que las reparaciones, que es lo que se reclama ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las costas, que son en dólares, que es un atractivo para muchos, pero que no vaya a haber abuso. Claro. Ahora, por ese hecho no va a presentar peticiones ahí porque se tendría como una temeridad. Las costas, cuando se contrata el abogado, las costas son los honorarios del abogado. No hay lugar a cobrar honorarios en estas acciones. Lo único es, lo que implica es el trámite que se hace en Estados Unidos con unas audiencias, pueden ser en Bogotá, en Washington o en San José de Costa Rica. Ahora bien, dentro del trámite normal, la comisión puede efectuar visita in loco, se llama, donde comisionan, ya estuvieron el año pasado, si mal no recuerdas, en Bogotá, el secretario de la Comisión Interamericana, el doctor Santiago Cantón, estuvieron mirando unos aspectos de Colombia y vienen con sus asesores al Estado y visitan los organismos donde presuntamente hay la violación de esos derechos. Por eso es importante tener en cuenta que ¿qué se va a peticionar? La violación de las garantías judiciales. Ojo, no es debido proceso. Debido proceso es de la legislación interna, que es complementario. Bien. El libre acceso a la administración de justicia también se le vulnera a las personas que pueden recurrir a ese medio. Pero el fundamento jurídico con los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos es ese, violación a las garantías judiciales, artículos 8 y 25. Ya se verá si es el artículo 16, que son las garantías sindicales, si es el derecho a la propiedad privada, porque Sandra, la pensión de jubilación como tal es un derecho a la propiedad privada, y nuestra Constitución lo consagra en el artículo 58, y la Convención Americana también lo consagra. Entonces, cuando la persona, ese sería el fundamento sustantivo, y el procedimental es el 8 y el 25. De ahí la importancia, la recomendación que hace el gobierno Obama, no considero que sea intromisión, fantástica, porque eso ayuda en cierta forma, aunque pasaron unos informes a Estados Unidos diciendo, y por eso aprobaron el tratado, que ya se había cumplido, cosa que no es cierta, pero de todas maneras se aspira, y que sean entonces las peticiones, pero peticiones bien formuladas, bien fundamentadas, y eso lo puede hacer cualquier ciudadano del común y el corriente. No necesita ser un especialista en la materia, ni requiere un procedimiento riguroso y altamente técnico, no. Es un formato que tú llegas a la página web, lo bajas, lo llenas, lo relacionas. Y se anexa lo que se debe anexar. Exacto, exacto. Lo puedes mandar. Yo, en los míos, que tengo ya varias peticiones radicadas en la comisión, los mando físicos. También los puedes hacer por internet. Escaneas y lo mandas.
Ah, bien. Y depende, si lo envío por escrito, ellos me responden por escrito, o si lo envío por email, me responden por email, o cómo No, funciona. siempre te van a recomendar por email. Te van a contestar, por siempre. email. Ah, Así. perfecto. Por ejemplo, en la solicitud que presentamos nosotros, que ya fue admitida, donde nos informan que se notificó el Estado colombiano, nos mandaron por correo Por correo electrónico. electrónico, muy bien, doctor. Doctor López, muy agradecidos con usted en nombre de la Universidad Autónoma del Caribe por haber aceptado nuestra invitación, su valioso aporte, de verdad que estamos seguros que para muchos de los que nos están viendo en este momento les va a ser muy útil. Doctor, mil gracias por haber aceptado. A ustedes por la invitación y estoy disponible cuando ustedes lo necesiten con el mayor gusto a colaborarle a la universidad y a la ciudadanía en general. La universidad de su casa, doctor. Gracias. Y a ustedes los invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @jurisprudenciau, o nuestro correo electrónico al cual pueden enviar todas sus sugerencias, o si tienen alguna pregunta, con gusto los invitados expertos están disponibles para contestar. Pueden escribirnos a jurisprudencialdia@hotmail.com. Mi nombre es Sandra Fierro y nos vemos en una próxima emisión de Jurisprudencia al Día. Jurisprudencia al Día llega a sus televisores con el auspicio de Universidad Autónoma.